¿Qué onda mis hermanos de YouTube? Yo soy Donagi Economy. Y pues bueno, bienvenidos a mi nuevo video, bros. Hoy justamente vamos a hablar de un tema muy polémico, muy controversial que acaba de suceder exactamente el 5 de abril de este año entrante. Y bueno, mis amigos, primero que nada estoy muy decepcionado de las leyes internacionales, de cómo pueden permitir, cómo no pueden comenzar a tomar acciones en contra de Ecuador. Bueno, acciones mucho más complejas, vaya, mucho más. No encuentro ni el término ni la palabra, porque como yo, y así igual que ustedes, mis hermanos mexicanos, estamos, estamos viviendo una etapa de proselitismo sin precedentes, una etapa en donde dos entes que si bien son naciones controversiales, son naciones que no podrían conformar parte del primer mundo en cuanto a la parte económica o armamentística, son naciones que al final se deberían de respetar y como bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos respetamos. Pero una cosa es el respeto al derecho ajeno es la paz, como bien lo diría Benito Juárez, y otra muy distinta es lo que se llama el libertinaje. Nosotros, comenzando ya un poco a partir de ese tema, nosotros como país, como México, ya como una nación constituida durante varios años, hemos vivido épocas de, si bien no decadencia, bueno, decadencia social, más sin en cambio, de guerras tras guerras tras guerras, hasta aproximadamente 1924, 1928, donde México ya se comenzaba a recuperar de la Revolución Mexicana, de los conflictos anteriores a ello, como la intervención estadounidense, intervención francesa, etcétera, etcétera. Y entonces México logra un avance de estabilidad social que dispone un buen futuro para nuestro país. Pero ¿qué sucede ahora? Muy bien, México tuvo un tratado no intervencionista, que si bien se declaró en la Constitución de 1917, fue precisamente para que México no entrara en conflictos bélicos internacionales. No podíamos entrar en ningún conflicto bélico. Para 1940, 1942, en México se hunden dos buques petroleros. Estos dos buques petroleros, que si bien algunos informes dicen que fueron siete, se supone que fueron hundidos por la Alemania nazi. Cuando la Alemania nazi hunde estos barcos, nosotros entramos en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Pero este es un claro ejemplo de cómo México no interviene en conflictos bélicos de índole internacional y solamente nos perfilamos para la defensa. La defensa nacional, nuestro armamento está destinado a la defensa. Y en caso de ataque, pues a las guerrillas. No somos un país bélico, no somos un país fuertemente armado. Pero entonces yo me quedo preguntando, si México no es un país bélico, eso les da derecho a otras naciones a interferir en nuestras políticas, a invadir nuestro territorio en una embajada en su propio país, porque recordemos, las embajadas respecto al Tratado de la Haya y respecto a los tratados internacionales que todos los países en común tienen por el simple hecho de que nadie quiere la guerra, pueden ser rotos así de fácil. ¿Acaso no merecemos respeto de la parte internacional? Pues bueno, eso fue lo que se está discutiendo exactamente en la conferencia, bueno, reunión si quieren así llamarlo, una reunión internacional que se vivió por parte de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, para pues precisamente debatir este punto. Ecuador tiene noción de lo que acaba de hacer. ¿Acaso el presidente Noboa se da cuenta de las acciones que esto va a desencadenar? ¿Qué desencadenaría? Porque es un hecho sin precedentes el que un país haya invadido la embajada de otro. Esto no tiene, jamás se había visto, es algo único en toda nuestra época, tanto desde el siglo XX hasta el siglo XXI. O sea, dos siglos enteros de unión internacional, dos siglos enteros de conferencias pacíficas destruidos totalmente por un impune presidente que lo único que tuvo en mente en ese momento fue atentar en contra de la integridad, soberanía y faltar al respeto a nuestra nación. Además, cabe recalcar que si bien México no es un país bélico, por supuesto que tenemos para defendernos. Y por supuesto que México, en cuanto a infraestructura económica, poseemos gran parte territorial demasiado importante para toda Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pues somos el principal enlace entre la parte de Sudamérica y Centroamérica con el norte. Y la diferencia entre otros países es que el norte del continente, Estados Unidos de América, es el principal comprador de cualquier recurso de cualquier índole de todos los países sudamericanos. Ahora,
Todo esto que nosotros hemos logrado como un país pacifista y un país con convenios y tratados no intervencionistas se ha visto diezmado por la hipocresía, por el proselitismo, pero más que cualquier otra cosa, por la falta de respeto entre naciones y entre una nación que, si bien no tiene poder económico, no tiene poder militar y solamente depende de la parte de los hidrocarburos, pero es más importante que México. México, mi grandioso México. Los precedentes que sientan estas acciones en contra de nuestra soberanía no solamente pertenecen a nuestro país. Esto significa que si no se toman las acciones correspondientes con Ecuador, cualquier país se va a sentir en la posibilidad de invadir una embajada ajena. ¿Y esto por qué sería malo? Bueno, recordemos que una embajada forma parte del territorio nacional en un país extranjero. Por más mínimo que sea el territorio, sigue formando parte. Por ende, la Embajada de México es territorio nacional. La Embajada de México forma parte del territorio nacional. Por ende, si una embajada se encuentra en Ecuador, en cualquier otro país, sigue siendo parte de nuestro territorio. Y cuando un país invade una embajada, está atentando en contra de todos los convenios internacionales que precisamente fueron formulados para que no haya conflictos innecesarios, para que todo se pueda dar mediante una solución que nos favorezca a ambas partes. ¿Por qué? Porque bueno, en pleno siglo XXI las armas ya están más desarrolladas que absolutamente nada. Cualquier guerra no solamente va a afectar a esas dos partes, va a afectar a todo el mundo, porque en un mundo globalizado se convierte en un efecto mariposa con cualquier país. Esto significa que si un país sufre una pérdida o un avance económico, una pérdida en armamentística o un avance armamentístico, esto afecta a absolutamente todo el planeta. Entonces, si son varios países los que comprenden esta situación y hubo 29 de 30 votos a favor de las sanciones económicas y también a las sanciones entre países, porque bueno, ¿quién querría hacer negocios con un país que no puede respetar las normas básicas de una sociedad internacional? ¿Quién querría hacer negocios con un país que no se puede adecuar a los márgenes establecidos precisamente para que no haya ningún conflicto más allá? Bueno, lo que está sucediendo con Ecuador ahora es que la OEA ha declarado que Ecuador es un país no grato para nuestra confederación como países americanos. Pero todo este tipo de sanciones tienen que ir más allá. Esto tiene que tener una repercusión. Porque si no, el día de mañana, cuando cualquier país se sienta en la posibilidad de hacer esto porque no hay repercusiones más allá, entonces esto va a ocasionar que el mundo se vuelve al viejo este, en donde cualquier país puede interferir en la parte política, la parte económica y en cualquier otra parte, e incluso invadir territorialmente a otro sin que haya ninguna consecuencia, lo que generaría un caso de la supervivencia del más apto, bien dicho por Darwin. Mas sin en cambio, esto no tiene que ser así. México ya ha dejado su posición muy clara. México no es un país bélico, más en cambio tiene cómo defenderse. Pero la guerra no es una solución, simplemente se rompieron relaciones entre México y Ecuador para un mejor beneficio por ambas partes. Y en este caso, pues un beneficio para México, porque no puede entrar en un conflicto bélico, más en cambio puede denunciar esto ante una corte internacional. Y más en cambio, además de que ya se ha hecho, puede pedir que haya informes sobre el paradero, ya sea con vida o no, del vicepresidente Glass, razón por la cual el presidente Noboa se sintió en el derecho de poder invadir una embajada nacional y atentar contra el embajador, que próximamente en este mismo video les voy a dejar, las vistas de cómo la Policía Nacional invade nuestra embajada, de cómo la Policía Nacional entra armada y somete al embajador de México en Quito mediante amenazas, pidiendo, ni siquiera la palabra sería pidiendo, exigiendo que se le entregase a Glass. Y después de sacarlo de la embajada, Glass es llevado a quién sabe dónde. Yo les digo, mis hermanos, esto es la política internacional que todos queremos. Estas políticas nacionales ecuatorianas son las que convienen para formar un mundo de globalización y comunicación entre naciones,
Esto es lo que buscamos. Compatriotas, yo lo único que les pido es que nos alcemos la voz, que cada uno comente sus opiniones, pero más que nada, más que otra cosa, que todo México se una en contra de un solo objetivo, que Ecuador pague por los daños, los perjuicios y los ultrajes ocasionados en contra de nuestra propia patria, que Ecuador pague y exigir a todas las partes internacionales que tomen acción, en específico a Estados Unidos, que comience a accionar en contra de Ecuador como nuestro buen protector bélico. Porque si bien México no puede fungir como un aliado armamentístico, como un aliado bélico en situaciones no convencionales, podemos y fungimos como un aliado estratégico económico, tanto para las naciones del norte como para Europa y las principales naciones asiáticas, que bien tenemos el respaldo internacional, pero también como mexicanos debemos de pedir al gobierno de Estados Unidos que interfiera y que ataque a países como Ecuador, que se creen con la gracia de poder entrar en territorio nacional y poder hacer acciones bélicas sin ninguna repercusión más allá que unas cuantas sanciones. No, no, no. Como mexicanos debemos de recordar aquellos tiempos en donde nosotros nos podríamos dar a respetar y en donde la lucha social y en donde los países ajenos al nuestro interferían o intentaban interferir en políticas nacionales o en el territorio de nuestra nación, había repercusiones severas, había consecuencias. Debemos de recordar esos tiempos en donde el mundo, en donde esas naciones proselitistas nos respetaban por el simple hecho de ser México. Desde las últimas partidas, México se ha visualizado como un país dormido. Como bien lo dije en mi serie anterior, México es una potencia dormida, más sin en cambio, desde 1914, México ha visto a Estados Unidos como el enemigo principal. Pero no, mis hermanos, Estados Unidos podría ser un gran aliado para nosotros. Y quitando nuestras diferencias, deberíamos optar por apoyar las políticas norteamericanas en la nación para que nos podamos defender de ultrajes como lo que se ha vivido en Ecuador. En lo personal, apruebo las leyes nacionalistas que se han optado con los gobiernos actuales, pero difiero totalmente en que no se tome parte cuando se nos está atacando tan vilmente. Y bueno, mis hermanos, pues aquí les dejo el video de cómo literalmente están invadiendo la embajada de Ecuador. Y por último, solamente les dejo al lector juzgar. Júzguenlo por su cuenta y díganme si eso es lo que realmente queremos para el país. Así es como entraron a la embajada mexicana en Ecuador. México acudirá a las cortes y tribunales internacionales con el respaldo de países hermanos.
fue todo. Ustedes van a poder juzgar las acciones que tomó el presidente de Ecuador. Y todo esto surgió simplemente por el hecho de un asilo político de México al vicepresidente Glass. Cuando, si recordamos en la historia, hemos dado asilo político a Trotsky en contra de la Unión Soviética, hemos dado asilo político a Evo Morales y a diversos partidarios con ideas opositoras dentro de las políticas nacionales de cada país, y nunca había surgido esta barbarie. Ustedes juzguen, ustedes son los que al final dictaminarán si las acciones fueron malas, fueron buenas, o si realmente esta barbarie, qué consecuencias debería tener. Eso fue el final de este video, y pues si les gustó, manita arriba, suscríbanse. Hasta la próxima, yo soy Donay Economy y bye bye.